ir hasta el Congreso. Ahí tenemos a Giselle Vergara. Giselle, está hablando en este momento el senador Castro. La responsabilidad frente a errores cometidos, desgraciadamente, que tuvieron consecuencias y que ante el país y la ciudadanía se asumen. Yo valoro que el subsecretario Arauz haya presentado su renuncia y que haya sido aceptada. Destaco en él, en su labor, más allá de este episodio, el acortamiento de los tiempos de espera. No nos olvidemos que se bajó en un 33% el tiempo de espera en nuestro país gracias a su gestión. Ahora viene un hombre de mucha experiencia, quien fue el primer subsecretario de red asistencial en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, también en el gobierno de la presidenta Bachelet I, y que fue director del Hospital Barros Luco, que tuvo una experiencia enorme. Yo trabajé en el Hospital Barros Luco muchos años, lo conozco, es un hombre probado en el trabajo en equipos y sobre todo en experiencia de poder manejar crisis y momentos difíciles. Ahora va a tener la crisis respiratoria, luego continuar en las listas de espera para acortar esos tiempos y esos volúmenes y también en todas las tareas de gestión dentro del sistema de salud público, que es el más complejo. Es una carta que da mucha certeza del control, del manejo y sobre todo de la gobernabilidad dentro de la subsecretaría. Sabemos que él también es militante socialista, eso también da una señal al mundo del socialismo democrático desde el punto de vista de dar puestos clave, en este caso lo que es la crisis sanitaria. Yo creo que más que aquello, que sin duda es un punto de la historia, ¿verdad?, de Osvaldo Salgado, sin embargo la experiencia es lo que ha primado. Aquí se está eligiendo un nombre, un profesional que fue quien creó la Subsecretaría de Redes Asistenciales hace ya largos años atrás y por lo tanto tiene el manejo, el diseño, la forma de abordar los problemas hoy día de la red que son dramáticos y que tienen que ser afrontados para acortar los tiempos de espera y salir de la crisis respiratoria que hoy día viven los niños en nuestro país. En ese sentido creo que eso es lo fundamental que trae el nuevo subsecretario. Presidente de la Comisión de Salud, reafirmando un punto que planteaba el propio presidente Gabriel Boric, la experiencia de Osvaldo Salgado. Él creó la Subsecretaría de Redes Asistenciales en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, también se desempeñó en altos cargos en la salud primaria, en la salud metropolitana sur, y decía que está aprobado su trabajo en equipo. El mismo presidente Gabriel Boric hablaba de que no era el momento de improvisaciones, que finalmente aquí había un trabajo y una trayectoria al momento de designar a Osvaldo Salgado en este cargo. Vamos a desplazarnos a otro punto del Congreso. Tenemos la posibilidad de conversar hasta ahora y te vemos ahí, Giselle, con la exministra también, actual diputada Elia Molina. Exactamente, estoy con la exministra de Salud, diputada Elia Molina. ¿Usted conoce al nuevo subsecretario? Estábamos conversando, Osvaldo Salgado. ¿Cuál es la visión que tiene de su trabajo? Bueno, el doctor Osvaldo Salgado es otorrinolaringólogo del Hospital Barros Luco, lo conozco desde los años 90, hemos trabajado juntos, de hecho trabajaba yo en el ministerio cuando él era subsecretario. Por otro lado, también ha estado trabajando conmigo en la USACH como director de campo clínico del Barros Luco. O sea, en muchas instancias y en los diplomados y posgrados que él conduce, porque es muy buen académico. Yo también he participado como académico. Lo conozco harto y creo que es una persona de experiencia que conoce al sistema al revés y al derecho. Que tiene una muy buena relación humana también, cosa que hoy día es importantísima. Así que, bueno, creo que fue importante que el subsecretario Arauz diera un paso al costado. Creo que es importante que haya dado un paso al costado porque hay que descomprimir este ambiente tóxico, perdone que lo diga así, tóxico, donde lo más importante es tirar dardo a las personas y no preocuparnos de cómo aportamos, sumamos a generar mejores condiciones para los niños, niñas y adolescentes de Chile, que lo necesitan. Entonces se han dado señales importantes, ayer tuvimos reunión de exministros, pero acá y en la calle probablemente sigue el tema del subsecretario. Entonces yo creo que independiente de responsabilidades o culpas, creo que es un muy buen acto de hidalguía también hacerlo porque era necesario. Muchas gracias, diputada. Teníamos con nosotros la diputada Elia Molina, exministra de Salud también, y tenemos también al diputado Yarzo con nosotros para conversar precisamente de lo que tiene que ver con esta renuncia ya confirmada del ex subsecretario Arauz. Ya hay
quién va a ocupar su cargo, una persona con, al parecer, bastante trayectoria, así nos comentaban algunos de sus colegas, y con esto se baja el nivel de la acusación constitucional. O sea, en la mañana nosotros dábamos a conocer el apoyo de la acusación constitucional porque no podíamos acusar al subsecretario Fernando Arauz. Ahora, con la renuncia confirmada del subsecretario, nosotros bajamos el apoyo de esta acusación constitucional porque se hace lo correcto, tarde pero correcto. Creemos que las responsabilidades políticas se deben pagar, las responsabilidades políticas tienen que asumirse, y esta es una señal importante, potente, de que se han hecho mal las cosas, se han cometido errores, y el gobierno tiene que asumir esa responsabilidad. Muchas gracias, diputado. Tenemos también al diputado Lavey. Yo le iba a preguntar, ¿ustedes iban a apoyar la acusación constitucional a la ministra Aguilera o no, antes de que conociéramos esta decisión de la renuncia? A ver, primero nosotros estábamos esperando porque hoy día íbamos a tener una sesión especial con respecto a lo que estaba pasando en materia de salud. Pero a raíz de la renuncia tardía del subsecretario, en donde el gobierno y el presidente Gabriel Boric no hayan tomado la rienda de lo que estaba pasando, hoy día con la renuncia, básicamente la acusación constitucional pierde fuerza. Hoy día hay que dejar a la ministra trabajar, hoy día nos tenemos que sumar a poder salir de esta crisis, y además también tenemos que esperar cómo va a trabajar este nuevo subsecretario, y esperamos que lo pueda hacer de la mejor manera posible. ¿Se mantiene esta sesión especial de igual forma con la ministra de Salud y la ministra de Educación, que el ministro de Educación? Hay varias cosas que conversar. Hasta el momento se mantiene la sesión especial. Vamos a ver también cuáles son los números, cuáles son los informes que las ministras nos van a entregar, pero lo más importante es que el gobierno tomó acciones tardías, pero las tomó, y hoy día lo que le queda a toda la clase política es apoyar al nuevo subsecretario para que no podamos lamentar más muertes de niños y niñas. Muchas gracias, diputado Lavey. Teníamos parte de las declaraciones de parlamentarios acá en el Congreso Nacional. Una vez conocida ya, se confirma, vivía esta renuncia, y por supuesto los parlamentarios salen al paso de esta situación también acá en el Congreso Nacional, con una sesión especial a partir de las 3 de la tarde y hasta las 5:30, de momento confirmada, donde debería participar la ministra de Salud, el ministro de Educación, para poder conversar también de todo lo que tiene que ver con la situación sanitaria que se está viviendo. De 5:30 a 7:30 había una sesión de salud acá en la Cámara de Diputados, donde debía participar el ex subsecretario Arauz. Esa comisión probablemente va a quedar sin efecto y se va a programar para otra jornada para poder recibir también al nuevo subsecretario de esa cartera. Claro, los parlamentarios, algunos precisamente en Chile Vamos, dicen que lo estaban evaluando, pero que obviamente esto ya no prospera a partir de la renuncia del subsecretario Fernando Arauz. Muchísimas gracias, quedamos en contacto. Cualquier novedad tú nos haces y retomamos contigo, Giselle. Nos vemos, chao. Bueno, recuerden entonces que ya se ha comunicado, se ha hecho oficial que durante esta jornada Fernando Arauz presentó su renuncia a su cargo de subsecretario de redes asistenciales. Esto de alguna manera también, como ustedes saben, se empujó por un momento difícil político que tiene que ver con el anuncio que hizo Republicanos de que iban a presentar una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud. Ellos de hecho habían hablado que le daban 24 horas al gobierno para que él dejara su cargo. Eso finalmente se ha concretado durante el día de hoy. Quien va a asumir es Osvaldo Salgado. Él en el año 2005 fue subsecretario, estuvo en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, y muchos han destacado precisamente que él fue el responsable de crear la institucionalidad que está asociada a la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Tenemos contacto a esta hora con el exministro de Salud, Álvaro Erazo, exministro en los gobiernos de Michelle Bachelet. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Hola, Diana, un gusto saludarte. Doctor, bueno, partamos por lo que acaba de ocurrir. Ya se ha hecho público, ha anunciado el propio presidente Gabriel Boric que ha aceptado la renuncia del ex subsecretario Fernando Arauz. ¿Qué le parece a usted? ¿Era algo necesario en un contexto de esta crisis que estamos enfrentando, esta crisis sanitaria? Bueno, esta es una decisión de absoluta responsabilidad del presidente de la República, y él es el que tiene todos los antecedentes en su poder. Ha hecho un análisis, me imagino, estratégico y de las circunstancias que hoy día está viviendo el país desde el punto de vista sanitario, de la emergencia sanitaria, y creo yo que esto viene a corroborar la prioridad que el gobierno tiene para poder encauzar la gestión de salud. Todos han reconocido, y en particular nosotros como exministros ayer
lo planteamos, varias consideraciones, una visión positiva en algunos aspectos y en otros problemas que debieran y deben ser resueltos en los próximos días, próximas semanas y meses, digamos, en materia de enfrentamiento a la pandemia y, por supuesto, los otros temas que tiene la agenda de salud. Ya, usted entonces coincide con aquellos que han dicho que esto descomprime la crisis política precisamente que surgió a partir de estos, podríamos decir, puntos que se habían hecho, si había sido adecuado o no la forma en que se estaba respondiendo. Después tuvo este último impasse donde el propio gobierno reconoció ciertos errores en cuanto a los traslados, en particular con la situación de la clínica Las Condes. Entonces, el presidente dice que acá hay que concentrarse exclusivamente en una situación muy difícil, ¿no? Estamos con más de un 92% de ocupación de las camas pediátricas. Esto, a su parecer, de alguna manera contribuye a que el foco esté puesto netamente en esta emergencia y no en esta posibilidad incluso de una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud que anunció Republicanos? Mire, yo no estoy en la mente de los republicanos. Yo entiendo que el Partido Republicano tiene una actitud de mucha agresividad, me refiero verbal, a cómo el gobierno viene gestionando su compromiso con el país, la reforma, etcétera. Y sin embargo, creo que en este caso, lo que es mejorar la gestión de salud en aquellos aspectos donde todos coincidimos, hay que mejorarlo, por supuesto que debiera contribuir, sobre todo con la nominación de un profesional, un ex directivo de salud, que es el doctor Salgado, quien tiene una trayectoria destacada en la gestión. Hemos trabajado juntos, trabajamos muchos años juntos en el ministerio, él como director de servicios, yo como director de FONASA y también como ministro de Salud. Sé de su brillante participación y gestión, de tal manera que yo espero que el Partido Republicano, que está amenazando con una acusación constitucional que no tenía ningún asidero, yo no he escuchado a nadie, salvo los republicanos, que esto iba a fructificar en el Parlamento, por lo menos tener la tranquilidad de que el Ministerio de Salud no se transforme en un campo de batalla político con acusaciones constitucionales y planteamientos de destitución o salida de directivos. Salud es un tema complejo, hay pocas exautoridades que han durado todo su periodo. Ustedes saben la rotación que hemos tenido de ministros, subsecretarios, no solo en este gobierno, en gobiernos anteriores, así que nadie puede venir aquí a, por así decir, lucir la medalla y que los ministros y los subsecretarios se mantienen durante todo el periodo. Es complejo. Y en ese sentido la figura del doctor Arado estaba siendo motivo de cuestionamiento. Algunos tenían algún fundamento, pero lamentablemente el Ministerio de Salud se ha venido transformando en un campo de batalla con querellas y cuestionamientos que son legítimos en la función pública, pero estábamos en niveles bastante exacerbado. Claro, usted dice que se estaba desviando la atención. Solamente por razón del tiempo, porque tenemos otras conversaciones, doctor, quisiera preguntarle, usted algo ya nos esbozaba de la trayectoria y qué tan importante es que Osvaldo Salgado, quien va a asumir este cargo, haya sido quien también creó, podríamos decir, toda la institucionalidad que tiene que ver con la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Bueno, él contribuyó desde su rol como subsecretario, fue el primer subsecretario de redes que tuvimos cuando se crean las dos subsecretarías y, por cierto, como director de servicio, tiene experiencia. Yo diría que lo más importante hoy día es conocimiento y liderazgo y capacidad de convocatoria a los equipos. Y en ese sentido, esa capacidad de convocatoria, liderazgo, conocimiento técnico y una mirada estratégica, por supuesto, también reúne esas condiciones el doctor Salgado para asumir en los próximos días. Perfecto. Muchas gracias, doctor Álvaro Erazo, exministro de Salud del gobierno de Michelle Bachelet, por esta comunicación y reacciones a lo ocurrido durante esta jornada. Que esté muy bien. Buenas tardes.
Ya, vamos a seguir nosotros con el contacto con autoridades que precisamente estuvieron en el Ministerio de Salud en momentos tan complejos como fue la crisis sanitaria producto del COVID. Tenemos ya comunicación con el exministro, el doctor Jaime Mañalich, a quien también le agradecemos la posibilidad de poder conversar. Ha estado siendo parte del trabajo que han ofrecido autoridades para colaborar con el Ministerio de Salud. Vamos a dejar pendiente esa conversación. Vamos a escuchar hasta ahora, entiendo, declaraciones de la ministra de Salud. Ministra, bueno, se confirma la salida del ex subsecretario ahora. ¿Por dónde pasó su renuncia? ¿Fue algo personal o se le solicitó que renunciara? No, lo que el presidente informó es que le aceptó la renuncia al subsecretario Arauz. Es claro que había una situación de mucha tensión y yo creo que eso lo motivó a presentar esa renuncia. Yo creo que el presidente ha sido muy claro. Yo agradezco el compromiso del doctor Fernando Arauz y también ahora hay que enfocarse en lo que queda, en lo que viene, seguir enfrentando la situación de los virus respiratorios y también el reconocer que el nombramiento que hace el presidente del doctor Osvaldo Salgado da cuenta de una persona con una gran trayectoria, una amplia trayectoria y mucha experiencia en las redes asistenciales, en director de servicios, fue el que creó la subsecretaría de redes asistenciales y enfocarnos en trabajar con él en lo que sigue de esta situación compleja. Ministra, ¿es oportuna este anuncio considerando que hay una acusación constitucional en su contra que en ese sentido, ¿cómo va a enfrentar usted este procedimiento? ¿Cree que con esto ya se agota la responsabilidad política que exigían los parlamentarios? Bueno, yo creo que eso es un juicio que tienen que hacer los propios parlamentarios. Ayer cuando me dijeron, yo dije, bueno, es una prerrogativa que tienen los parlamentarios y ciertamente ellos tienen que juzgar esa materia. A propósito de la llegada del nuevo subsecretario de redes asistenciales, ministra, el senador Juan Luis Castro señalaba que se iban a hacer anuncios también para hacer frente a este pique, a esta crisis. ¿Por dónde irían esas medidas? Bueno, ahora tenemos la sesión especial, ahí vamos a tener oportunidad de revisar justamente lo que se ha hecho y los anuncios. Ministra, algunos plantean que descabezar la subsecretaría de redes asistenciales en medio de una crisis respiratoria es complejo. La salida del ex subsecretario ¿va a afectar el trabajo que se viene haciendo en el manejo de la crisis sanitaria? Yo creo que el presidente ha sido muy prudente en nombrar a alguien con una larga trayectoria y que no va a necesitar, como él mencionó, una curva de aprendizaje, sino que ya trae la experiencia, es una persona con amplio también capacidades de trabajo en equipo y que conoce muy bien la subsecretaría. Así que yo creo que esa probabilidad se disminuye. Los republicanos anunciaron que no van a avanzar en esta acusación constitucional en su contra con esta determinación por parte del presidente. Bueno, me parece bien, por supuesto. De salud, concordando que efectivamente la salida del ex subsecretario Fernando Arauz descomprime la situación política y los cuestionamientos que estaba recibiendo su cartera y que ahora hay que concentrarse en trabajar, obviamente pensando en una situación que el PIC puede ser mucho más complejo en las próximas semanas. Eso ya se ha anticipado, hay todo un proceso de modelamiento, incluso con algunos datos matemáticos que está trabajando el MinSal, que habla que probablemente julio también va a ser un momento muy difícil y por lo tanto para concentrarse exclusivamente en la labor que tiene la cartera. Tenemos y habíamos dejado pendiente la comunicación con el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Doctor, le queremos agradecer el tiempo, la posibilidad y también la espera. Usted sabe, estamos acá en medio de una noticia que muchos sentían que debía producirse esta renuncia para descomprimir, que se desviara el foco hacia una situación política cuando estamos en una emergencia de esta envergadura. ¿Cómo lo analiza usted? Sobre todo se lo pregunto porque a través de las redes sociales ha sido bien claro, enfático en respaldar constantemente a la ministra de Salud y su labor. Bueno, yo creo que Jimena Aguilera, la doctora Jimena Aguilera, es una gran carta para el Ministerio de Salud. Ella ha cooperado en forma muy intensa con distintos ministros de distintos color político desde el año, al menos desde el año 1998, cuando estalla el brote de cólera. Ha sido consultora de la Organización Panamericana de la Salud. Desde Estados Unidos, desde Washington, dirigió el programa para el enfrentamiento de la influenza humana, la pandemia del año 2009. Yo mismo le pedí que se hiciera cargo del comité asesor para el COVID y lo hizo hasta que se fue nombrada por el presidente Boric ministra de Salud. Y en ese sentido yo le tengo una gran admiración y creo que es una persona extraordinariamente capaz.
La situación que vivimos respecto a hoy, sincicial respiratorio, probablemente, como usted decía, Viviana, en las próximas semanas, también por circulación de influenza, es muy severa. No, en mi opinión, no fue evaluada en la justa medida la situación que se acercaba, a pesar. Sí, estamos con un problema en ese contacto que teníamos, pero escuchábamos también ahí al doctor Mañalich, exministro, un respaldo. Ya lo tenemos nuevamente para seguir en esta conversación, doctor, lo escuchamos. No, decía que efectivamente esta situación de pandemia, de epidemia por virus sincicial y por virus respiratorio general afecta a los niños menores de 1 año con riesgo de vida, y en ese contexto es evidente que fortalecer el manejo de la red, como se promete ahora a través del doctor Salgado, es una buena idea. Él tiene gran experiencia, fue director del Servicio de Salud Metropolitano Sur durante por lo menos 4 años, recuerdo yo. Es una persona entroncada en el socialismo democrático, y en ese sentido creo que puede ser un gran refuerzo, un gran aporte en el equipo de la ministra Aguilera en este momento. Ya que usted parte este contacto señalando, y yo le hacía la pregunta porque ha sido y ha hecho público constantemente el respaldo que le ha entregado a la ministra de Salud, ¿le parecía pertinente esta acusación constitucional? Y muchos de los parlamentarios, cuando se dio a conocer esta información de que Fernando Arauz dejaba el cargo, precisamente decían que descomprimía esta amenaza que vino a decir: si no deja el cargo vamos a avanzar. Finalmente eso se concretó en la jornada de ayer. ¿Qué opinión le merece esta acusación constitucional? Yo voy a ser extraordinariamente estricto. Plantear una acusación constitucional en un modelo coercitivo, esto quiere decir, a menos que ocurra esto, vamos a acusar constitucionalmente a la ministra, me parece impropio, porque quiere decir, está implícito en el mismo argumento, que no hay mérito para acusar a la ministra y que se está presionando al Ejecutivo para que haga un cambio en un nivel de una persona que no puede ser acusada constitucionalmente, de acuerdo a nuestra reglamentación. Y en ese sentido me alegra, estaba escuchándolos a ustedes antes, me alegra que prácticamente todos los representantes de bancadas de la oposición hayan señalado ya con firmeza que no va a seguir adelante esta acusación, porque la ministra y su equipo tienen que dedicarse a proteger la vida de los niños y no estar compareciendo en el Congreso con reuniones y reuniones que significan en la práctica que no tienen capacidad, no tienen posibilidades en el tiempo para hacer lo que corresponde. Y por eso sí hay que buscar responsabilidades, como el presidente lo señalaba en el anuncio de que había aceptado la renuncia del subsecretario Arauz. Bueno, se podrán buscar más adelante responsabilidades de todo tipo, pero en este momento, sobre todo en esta semana, hay que trabajar por ampliar la red, por vacunar a los adultos de COVID, por protegerlos del brote que viene de influenza, y para eso todas las manos son bienvenidas. Quisiera preguntarle, porque algo que hemos escuchado en todas las personas que se han referido a Osvaldo Salgado Cepeda en el rol que él va a desempeñar ahora como nuevo subsecretario de redes asistenciales, es su experiencia. Incluso el propio presidente Gabriel Boric habló de que no era momento de improvisaciones y que aquí había que precisamente tomarse muy en serio esta crisis que se está enfrentando. ¿Cómo ve este punto que y de alguna manera también a usted le tocó asumir, ¿no? Un momento donde la experiencia es clave para poder entender que cuando se enfrenta a una crisis de esta envergadura hay que tratar de responder y concentrarse exclusivamente en aquello y no muchas veces tener que estar solucionando un problema político, como se está transformando la permanencia en este caso de Fernando Arauz? Yo creo que la experiencia y las redes que tiene el doctor Salgado y el respeto del que goza en todo ámbito, privado y público, hacen de él una autoridad adecuada para gestionar la actual crisis. Tiene la experiencia, como usted ha señalado, Viviana, y además, por así decir, intuitivamente tiene claro qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que apurar, por dónde hay que marchar. Se han entregado documentos al Ministerio, opiniones, ahora él puede
también tener sus propias ideas, pero lo fundamental es que implemente el mandato que le va a dar y le ha dado seguramente ya la ministra de Salud para que las cosas se aceleren y tengamos en definitiva menos situaciones de riesgo que lamentar, cuidar a nuestros niños, a los lactantes, a los prematuros, sobre todo los que nacieron antes de las 38 semanas durante el último año, que probablemente no han tenido contacto con el virus sincicial y que cuando lo experimenten por primera vez, la primoinfección por virus sincicial, pueden hacer un cuadro extraordinariamente grave porque el virus sincicial se instala directamente, rápidamente en los pulmones, produciendo mucho daño, mucho riesgo. Jaime Mañalich, exministro de Salud, le queremos agradecer el tiempo, la posibilidad de conversar y también sus primeras reacciones a lo ocurrido durante esta jornada y también al nombramiento de Osvaldo Salgado en el cargo. Muchas gracias, que esté muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Viviana, a usted. Ya, 2:16, vamos a hacer una pausa, pero queremos contarles que nosotros pudimos establecer un contacto telefónico con Osvaldo Salgado Cepeda. Él va a asumir como subsecretario de redes asistenciales, lo anunció hace algunos minutos el presidente Gabriel Boric. Durante la jornada del día de hoy, lo que nos ha comunicado como medio es que no va a ir al Palacio de la Moneda ni tampoco al Ministerio de Salud, que será mañana, donde él ya ocupe propiamente el cargo. La responsabilidad, además, como lo decíamos, es una crisis sanitaria muy compleja que estamos enfrentando, así que probablemente ya mañana además va a tener una comunicación con la prensa, pero escuchábamos de muchas voces transversalmente, incluso desde el punto de vista político, que reconocían en él su trayectoria, su experiencia, incluso siendo quien creó la institucionalidad